El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte, acogerá del 9 de septiembre de 2022 al 12 de febrero de 2023 la exposición Travesía Cerámica, evocando la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. En el marco del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, la muestra exhibe la obra monumental Travesía Cerámica, creada por Alcora, la ilustre cerámica, así como otras obras procedentes de este taller de recuperación de la tradición cerámica de Alcora, con Marta Ruiz Jiménez como comisaria. Céntrica de toda la exposición, una pieza magnífica, magnánima, también en dimensiones, que es Travesía Cerámica, una pieza que durante más de 3 años, casi 4, superan los 3 años y medio, el mismo tiempo exactamente que tardó la gesta o la hazaña naval en dar la vuelta al mundo, todo el equipo de Alcora la Ilustre Cerámica ha estado realizando de forma ese proceso para presentarla aquí hoy, y hoy es la primera vez que se muestra al público, y que compendia no solamente todo el repertorio de motivos decorativos de toda la tradición cerámica de Alcora, sino también hay todo un ejercicio de imaginación creativa por parte de su director creativo. La exposición, que rinde homenaje a la primera vuelta al mundo, ha sido presentada el 8 de septiembre, cuando se cumplen 500 años del regreso de la expedición, empezada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano. En palabras del director del Museo Nacional de Cerámica, Jaume Coll, es una ocasión inmejorable para presentar una obra cerámica excepcional que rinde homenaje a aquella gesta y al saber hacer de los ceramistas de Alcora, en un esfuerzo por congeniar tradición y conocimiento con el aprendizaje intergeneracional, la innovación y la alta tecnología que propone al tiempo un mensaje de fraternidad y concordia universal.